¿Qué ocurre cuando las cámaras registran el momento exacto en que una guerra de pandillas estalla y una ciudad entera queda atrapada en el caos? Desde enfrentamientos brutales hasta batallas urbanas que paralizaron a barrios completos, en este video exploraremos las guerras de pandillas más impactantes captadas por las cámaras. Número 6. Disparos brutales. 17 de mayo de 2015. Lo que comenzó como una reunión dominical de motociclistas en Waco, Texas, se convirtió en uno de los tiroteos más sangrientos de la historia moderna de Estados Unidos, grabado en video para que todo el mundo lo viera. Más de 200 motociclistas se habían reunido ese día. Se suponía que los miembros de los bandidos, los cossacks y sus aliados hablarían de política, de temas como las leyes de seguridad y los derechos de los motociclistas. Pero bajo las chaquetas de cuero y las motos cromadas, viejos rencores ardían a fuego lento. Durante años, los bandidos habían sido el club de motociclistas dominante en Texas, y no les hacía ninguna gracia que rivales como los cossacks llevaran el parche de Texas en sus chaquetas sin permiso. Para alguien ajeno a la organización, la razón podría parecer insignificante, pero en ese mundo, un parche no es solo un adorno. El parche de Texas bordado en la espalda de un chaleco es una reivindicación territorial, una forma de decir, este es nuestro territorio. El día de la reunión, la policía sabía que era probable que hubiera disturbios. Casi 2 docenas de agentes estaban apostados fuera del restaurante, vigilando atentamente. Aún así, cuando estalló la violencia poco después del mediodía, nadie pudo detenerla. Según testigos, todo empezó con una simple disputa por un lugar de estacionamiento. Se alzaron las voces, hubo un puñetazo y luego comenzaron los disparos. A las 12:24 del mediodía, reinaba el caos. Las cámaras de seguridad mostraron después a motociclistas buscando refugio dentro del restaurante, algunos incluso metiéndose en los baños y las cocinas mientras los disparos resonaban afuera. Los clientes y los negocios cercanos corrían despavoridos, escondiéndose tras los autos mientras las balas resonaban en el estacionamiento. La policía admitió posteriormente que algunos motociclistas podrían haber muerto por disparos de las fuerzas del orden, ya que los agentes respondieron al fuego con rifles semiautomáticos. Pero la tormenta no terminó ahí. Lo que siguió fue una batalla legal sin precedentes en Waco. Los agentes arrestaron a 107 motociclistas en el acto, acusándolos a casi todos de delincuencia organizada. Se les impuso una fianza de $1 millón a cada uno, una medida que los críticos calificaron de «arréstenlos a todos y ya veremos». Pues no funcionó. Fueron necesarios más de 4 años de juicios nulos y retrasos. Pero ni un solo motorista fue condenado por asesinato. Finalmente, todos los casos fueron desestimados. La gestión de las detenciones, las acusaciones masivas y las versiones contradictorias sobre cuántos disparos provinieron de la policía y cuántos de los motociclistas llevaron a muchos a calificarlo como un fiasco judicial. Las familias de los detenidos presentaron demandas por violación de derechos civiles. Años después, el suceso se recuerda no solo como un sangriento enfrentamiento entre pandillas, sino también como un enorme fracaso del sistema judicial. Pero para Waco, sigue siendo el día más sangriento desde el asedio de los davidianos en 1993. Y para el mundo, fue un escalofriante recordatorio de que las guerras entre pandillas no siempre ocurren en callejones oscuros. A veces explotan justo delante de familias que están comiendo. O, como en el siguiente caso, a la salida de lo que debería haber sido una simple fiesta de lanzamiento de un disco. Número 5. Lanzamiento de disco sale mal. El 2 de julio de 2025. El barrio River North de Chicago amaneció con la típica noche de verano. Restaurantes llenos, música en los bares. Pero justo antes de la medianoche, ese ruido se vio interrumpido por disparos. En segundos, la acera frente al Artist Restaurant and Lounge pasó de la celebración al caos y la tragedia. El artista había organizado una fiesta de lanzamiento del álbum del rapero local Mellow Bugs. Amigos, fans y familiares se habían reunido, riendo y celebrando. Alrededor de las 11 de la noche, un coche oscuro pasó a toda velocidad. Desde su interior, varios hombres armados abrieron fuego contra la multitud. El coche se dio a la fuga, dejando atrás a 18 víctimas. La policía declaró posteriormente que hasta 3 personas podrían haber disparado, ya que los investigadores encontraron casquillos de al menos 2 armas diferentes, posiblemente incluyendo un rifle. Según informaron, el ataque se llevó a cabo con una precisión escalofriante. 4 personas fallecieron. 2 hombres de unos 20 años recibieron disparos en el pecho y la cabeza. 2 mujeres,
de tan solo 26 y 27 años, recibieron disparos en el pecho y posteriormente fallecieron en el Hospital Northwestern Memorial. Sus nombres, familias y futuros quedaron truncados en segundos. Para el rapero Mellow Books, la violencia fue un hecho profundamente personal. Su novio, Devontae Williamson, se encontraba entre los fallecidos. Posteriormente, publicó conmovedores homenajes en línea, escribiendo que habían sido inseparables. La policía calificó el ataque como dirigido, posiblemente relacionado con conflictos entre pandillas. Aunque no confirmaron los motivos, el superintendente de policía Larry Snelling declaró que no les importaba quién resultara afectado. El impacto no se limitó a la escena del crimen. El Artist Lounge, que en su día se había promocionado como un lugar seguro y acogedor, fue clausurado por la ciudad. Los propietarios emitieron un comunicado lamentando la muerte de las víctimas y afirmando que la violencia había destruido la esencia misma sobre la que habían construido el lugar. Para los vecinos de los apartamentos cercanos, el miedo no desapareció de la noche a la mañana. Se mantuvo latente en los pasillos y las calles que consideran su hogar. No se han realizado arrestos, pero las cámaras de vigilancia captaron el ataque, lo que nos recuerda una vez más cómo las guerras entre pandillas pueden convertir rápidamente momentos de alegría en escenas de luto. Número 4. Tiroteo en disputa. 17 de agosto de 2025. Eran poco más de las 3 de la madrugada en el barrio de Crown Heights, Brooklyn. El ambiente del club nocturno State of the City Lounge, repleto de gente, era vibrante, con música y conversaciones animadas. De repente, en cuestión de segundos, todo se convirtió en caos. Se desató un tiroteo dentro del local, obligando a la gente a buscar refugio y a correr hacia las salidas. Cuando terminó el tiroteo, 3 hombres habían fallecido y al menos otros 11 resultaron heridos. La policía confirmó posteriormente que 2 de los fallecidos, Jameye Childs, de 35 años, y Marvin Lewis, de 19, se encontraban entre los pistoleros que abrieron fuego. La tercera víctima, Amadou Diallo, de 27 años, no estaba involucrada en la disputa. Simplemente quedó atrapado en el fuego cruzado. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia ayudaron a reconstruir los hechos. Childs y Lewis habían hablado brevemente dentro del club unos 10 minutos antes de que comenzara la violencia. Entonces Lewis se acercó a Childs y abrió fuego. Childs respondió al fuego, e instantes después, 2 hombres más se unieron al tiroteo. Asombrados, los detectives creen que 4 hombres armados disparaban contra una sala llena de gente desprevenida que disfrutaba de una noche de fiesta. Para quienes quedaron atrapados dentro, reinó el pánico. Testigos describieron a personas arrastrándose por el suelo, volcando sillas y aferrándose a sus seres queridos mientras continuaban los disparos. Cuando llegaron los agentes, encontraron víctimas sangrando por heridas de bala, mientras la música aún sonaba débilmente de fondo. La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, confirmó posteriormente que el tiroteo estaba relacionado con pandillas. Childs, con 8 arrestos previos y vínculos conocidos con la pandilla Folk Nation, había salido de prisión a finales de 2023. Varios de los heridos también fueron identificados como miembros de pandillas. Pero otros, como Diallo, simplemente salieron a divertirse una noche y nunca regresaron a casa. Él vino a la fiesta para pasar un buen rato con las chicas, sonreír, bailar y divertirse. No vino a la fiesta para fallecer. El alcalde Eric Adams se dirigió a la ciudad tras el suceso, señalando que la tragedia ocurrió apenas una semana después de otro tiroteo masivo. Cuando un hombre armado irrumpió en un edificio de oficinas de Manhattan, dejando sin vida a 4 personas e hiriendo a otra, indicó que era un recordatorio más de cómo las rivalidades entre pandillas pueden extenderse a los espacios públicos y poner en riesgo la vida de la gente común. Añadió, este es el segundo en pocas semanas, y no queremos que esto se convierta en una práctica habitual de violencia en nuestra ciudad. Número 3. Barrios peligroso. 7 de julio de 2025. Poco después de la medianoche en el barrio de Grass Ferry, al sur de Filadelfia, una reunión veraniega se convirtió en uno de los tiroteos masivos más mortíferos de la ciudad en los últimos años. Los vecinos se habían reunido en la calle South Edding. Había música, gente charlando y niños entre la multitud. Pero poco antes de la 1 de la madrugada, un tiroteo sacudió la noche. Cuando cesó, 3 hombres habían fallecido y otros 9 resultaron heridos. Las víctimas mortales fueron Jason Reese, Zaire Wiley y Asir Harris. La mayoría de los heridos presentaban impactos en brazos o piernas, pero uno de ellos se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en la cabeza.
La policía declaró que los atacantes dispararon indiscriminadamente, incluso contra casas y coches, sin importarles a quién alcanzaban. Los investigadores hallaron posteriormente casquillos de al menos 13 armas distintas, lo que indica que varias personas dispararon simultáneamente. El comisionado de policía de Filadelfia, Kevin Bethel, no se anduvo con rodeos al calificarlo como una actitud cobarde y propia de aspirantes a delincuentes. Para las familias, el dolor fue insoportable. El padre de Asir, Troy Harris, dijo que perder a su hijo fue como perder una parte de sí mismo. Años antes, Asir caminaba con sus amigos para comprar la cena en el sur de Filadelfia cuando le dispararon y quedó paralizado en una silla de ruedas. Pero luchó por recuperarse, decidido a vivir una vida plena. Su padre dijo que quería más de la vida. Pero esta vez, mi hijo no volverá a casa. En los días posteriores, la policía arrestó a 3 sospechosos, acusándolos de asesinato e intento de asesinato. Pero con tantos disparos esa noche, los investigadores creen que hubo más personas involucradas. Filadelfia se ha esforzado por reducir la tasa de homicidios. Sin embargo, ese fin de semana fue un duro recordatorio de lo frágil que puede ser el progreso. En tan solo 4 días, 46 personas fueron víctimas de disparos en la ciudad. En Grass Ferry, la música y las risas dieron paso a los disparos y al dolor. La manzana donde antes se reunían los vecinos ahora se recuerda como el escenario de una de las noches más oscuras de la ciudad. Número 2. Pánico en aniversario. El 14 de agosto de 2010, lo que debía ser una noche de celebración en el City Grill del centro de Buffalo, era una fiesta para una pareja de recién casados que celebraba su primer aniversario. Un centenar de amigos y familiares se habían reunido para la ocasión. Sin embargo, poco después de las 2:30 de la madrugada, la celebración se convirtió en una masacre. Según testigos, cerca del final de la noche se desató una discusión. La gerencia del restaurante decidió cerrar antes de tiempo y pidió a los clientes que se marcharan. Pero mientras la gente salía, Ricardo McRae, de 23 años, miembro de una pandilla conocido en las calles como Matt el Asesino, sacó un arma y abrió fuego. El tiroteo duró apenas 20 segundos, pero bastó para dejar 4 muertos y 4 heridos. Entre los fallecidos se encontraban Willie Macau, Saunita McNeil y su prima Tiffany Willite. Incluso el novio falleció, convirtiendo la que debería haber sido la noche más feliz de su vida en una tragedia que conmocionó a toda la ciudad. El pánico se extendió entre la multitud. Algunos invitados se agachaban, mientras que otros corrían aterrorizados hacia adentro o hacia la calle principal. Un testigo declaró: nadie sabía de dónde venían los disparos. Todos intentaban ponerse a salvo. Inicialmente, la policía arrestó por error a Kate Johnson, de 25 años, antes de que las grabaciones de las cámaras de seguridad lo exoneraran. Durante días, McRae estuvo prófugo hasta que finalmente se entregó. En 2011, fue declarado culpable de varios cargos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Aún así, McRae siguió insistiendo en que no era el único tirador, aunque los testigos presenciales declararon lo contrario. Todo era diferente. Por lo que se oía, había más de uno. Como te dije, con las inyecciones me sentí muy mal. Eso es todo lo que recuerdo. El dolor para las familias no terminó ahí. En 2017, una de las víctimas heridas, de Mario Vaz, quien quedó paralizado del cuello para abajo tras el ataque, falleció después de 7 años de luchar contra sus lesiones. Su fallecimiento elevó a 5 el número de fallecidos en la masacre del City Grill. Para Buffalo, fue el tiroteo más mortífero que la ciudad había visto hasta entonces, un ataque que reveló el alcance de las rivalidades entre pandillas en la vida cotidiana. Número 1. Pandilleros en autolavado de autos. El 27 de septiembre de 2015, Dedrick Maffel tenía un largo historial delictivo y vínculos con pandillas, pero ese día añadió algo aún peor: un tiroteo a plena luz del día en un lavadero de autos de Denver. Al final, 2 personas habían muerto y varios niños escaparon por poco de ser víctimas colaterales. Las cámaras de seguridad grabaron todo con escalofriantes detalles. Se puede ver a Maffel y a un amigo junto a una camioneta dentro de un lavadero de autos. De repente, un grupo de pandilleros rivales apareció cerca de los surtidores de gasolina. Maffel le hizo señas a su amigo para que saliera, e inmediatamente se desató un tiroteo. Las imágenes son tan perturbadoras como surrealistas. En una toma, se ve a 2 pandilleros de pie junto a un coche rojo, justo en medio del tiroteo. Alguien que estaba cerca corre a subirlos al coche segundos antes de que el tiroteo se intensifique.
Es una prueba de lo aleatoria y peligrosa que puede ser la violencia de pandillas. Ni siquiera los niños que acompañan a sus padres están a salvo. Mientras las balas silbaban, Maffold y su amigo se refugiaron en el lavadero de autos, buscando protección. Otra toma muestra la camioneta llena de casquillos, mientras Maffold disparaba ráfaga tras ráfaga. Su amigo fue alcanzado por una bala y resultó gravemente herido. Maffold finalmente lo llevó en coche hacia el centro médico de Embereald, pero en lugar de entrar, lo dejó en la calle cerca del hospital. Unos desconocidos llevaron al hombre al hospital, pero ya era demasiado tarde. Falleció a causa de sus heridas, al igual que un miembro de una banda rival que también resultó herido en el tiroteo. Los investigadores recogieron posteriormente casquillos de 9 milímetros en el lugar de los hechos, pero nunca se encontró el arma que utilizó Maffold. Lo que sí tenían, sin embargo, eran imágenes de vigilancia nítidas. Pruebas que perseguirían a Maffold hasta el Tribunal Federal. Ya contaba con un largo historial delictivo que se remontaba a su adolescencia, incluyendo agresión, fuga tras delito grave y otros delitos. Maffold fue acusado formalmente por un gran jurado a principios de 2016. Se declaró culpable de posesión ilegal de munición por un delincuente convicto y fue sentenciado a casi 5 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Para la fiscalía, el caso no se limitaba a los antecedentes de un solo hombre. Se trataba de los niños que aparecían en las cámaras.